En esta oportunidad continuamos con el estudio de Juan capítulo 3 y estaremos terminando la entrevista que Jesucristo tuvo con Nicodemo. Estaremos viendo cómo Jesús le amplía todavía más y le presenta de una manera clara la verdad a Nicodemo que le estaba costando entender. Creemos que incluso en este diálogo él no logra llegar a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero como mencionamos en otra oportunidad, más adelante en el Evangelio de Juan, hay evidencia de que él llegó a ser uno de sus seguidores. Así que entremos al estudio de esta sección. Y esta noche vamos a estar estudiando Juan capítulo 3, versículos 11 al 21. Ante la respuesta de Nicodemo, cuando dijo que cómo puede suceder esto de nacer de nuevo, Jesús le cuestionó que si era un maestro de Israel, ¿cómo era que no sabía esto? Bueno, entonces continúa el relato. Jesús le dice, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Posiblemente se están dando cuenta, yo antes no me había fijado de estos detalles, pero empieza diciendo Jesús, de cierto, te digo, pero luego empieza con un plural, hablamos, sabemos, testificamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los estudiosos del tema. Jesús le contesta a Nicodemo una vez más y ahora por tercera vez lo hace de manera contundente cuando le dice de cierto. Por cierto, valga la repetición de la palabra, en el original esas palabras que se traducen como de cierto, a veces lo traducen como en verdad, quiere decir amén, amén, así es como dice el versículo, amén, amén, te digo. Y la traducción es en verdad o de cierto, lo que quiere decir esto es que, como quien dice, lo que te voy a decir es firme, como puse allí, contundente. Y esto lo hizo ya en los versículos 3 y 5. Jesús contesta, y ahí ven ustedes ese plural con un sabemos, testificamos y hemos visto. Algunos consideran que se llama así en el diccionario de la Real Academia, se llama plural de modestia. Es cuando uno, por no poner el yo como primera opción, se expresa en plural. Otros escritores consideran que Jesús se está refiriendo a él mismo e incluye a Juan Bautista y a los discípulos que habían estado enseñando estas verdades del arrepentimiento y del acercamiento a Dios. Y algunos otros autores consideran que Jesús habla en plural porque está hablando de él, el Padre y el Espíritu Santo como Trinidad. Bueno, cualquiera de esas alternativas es factible, no va a alterar significativamente entender el pasaje. Jesús le está diciendo en pocas palabras a Nicodemo, te estoy diciendo la pura verdad. O sea, lo que Jesús le ha estado enseñando es la verdad de parte de Dios, pero le dice, pero ustedes no creen. Y no solo dice ustedes, sino le está diciendo a Nicodemo, pues directamente, tú no me estás creyendo lo que te estoy diciendo. Y eventualmente esta incredulidad, pues la va a experimentar también el resto del mundo, que al día de hoy, pues cuando se les comparte el evangelio, un buen número de personas sencillamente no creen. Ahora, no nos extrañe, ya Juan en el capítulo 1 había escrito ahí en el versículo 11 refiriéndose a Jesús. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, un comentario. Uno podría pensar que una persona que conoce bastante las escrituras podría tener una mayor disposición, un corazón más dispuesto a creer. Bueno, Nicodemo era uno de ellos. Y yo he visto siempre con ojos favorables a Nicodemo, pero en realidad él era un fariseo. Y como fariseo, entra dentro de todos los pasajes que Jesús les da duro. Jesús se refiere a los fariseos como hipócritas, como a sepulcros blanqueados. En pocas palabras les decía, ustedes enseñan una cosa, pero viven otra.
Entonces, en esos días, este grupo de personas, el liderazgo espiritual de Israel, no estaba caminando con una fe genuina en el Señor. Y por esa razón, Jesús está dándoles el mensaje de salvación aquí a Nicodemo y consecuentemente al resto del liderazgo. El versículo 12 dice, si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? En pocas palabras, habiendo explicado con ejemplos humanos. ¿Se recuerdan cuando dice, es necesario nacer de nuevo y le habla del nacimiento físico y con esto ilustra el nacimiento espiritual? Y entonces les enseño de una manera, o te enseño de una manera sencilla y no crees, ¿cómo vas a creer si te hablo de cosas celestiales? Si él se hubiera puesto a hablarle de su relación íntima con el Padre, de cuando él creó el mundo, de la relación con la Trinidad, no hubiera entendido nada Nicodemo, pese a ser un maestro de Israel. El versículo 13 agrega, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Si usted nota ahí en su pantalla, le puse en negrillas o negritas, Hijo del Hombre. Y vamos a ver de nuevo, yo les estoy comentando mi experiencia, que estos detalles no los había visto en ocasiones anteriores que había leído el pasaje. Pero dice que nadie ha subido al cielo, sino el que se descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El que está hablando es Jesucristo. Bueno, le está diciendo Nicodemo, no te lo dice un profeta que recibió el mensaje de parte de Dios, sino te lo está diciendo el Hijo del Hombre que descendió del cielo. En pocas palabras, este mensaje, lo que yo te estoy enseñando, lo recibes de fuente directa, de primera mano, porque Jesús es Dios, como nos lo presentó Juan. Estaba en el principio, Él es el creador. O sea, este Jesús es el que le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, con una autoridad, la autoridad divina que posee. Pero ese término que nuevamente aquí yo se los tengo en negrita, Hijo del Hombre, lo encontramos y lo hemos visto cuando vimos Apocalipsis, pero está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. En Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, Daniel expresa esto. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Y ahí lo puse nuevamente en negritas. Llegó hasta el anciano de días, que en esta visión pues es Dios, y lo presentaron delante de él. Entonces al Hijo del Hombre le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Ahora miren, en pocas palabras, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es el que te está hablando es el Hijo del Hombre. Si Nicodemo hubiera tenido un buen conocimiento antiguo testamentario, él hubiera identificado que el Hijo del Hombre es el que está hablando aquí Daniel. ¿Y quién era o quién entendían los judíos en el Antiguo Testamento que era este Hijo del Hombre que describe Daniel? Pues el Mesías. Así que en pocas palabras, el Mesías estaba frente a Nicodemo. Una vez más, Juan el apóstol, el autor del Evangelio, resalta la naturaleza divina de Jesús a través de un pasaje como este. Más adelante, Jesús expresa en capítulo 6, versículo 38, dice esto, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién más que Jesús es el que ha descendido del cielo? Porque no hay ningún ser humano que haya estado en el cielo y que haya bajado. El único que ha podido hacer eso es Jesucristo. Así que cuando le dice a Nicodemo que él ha descendido del cielo y que lo que le está diciendo pues es una verdad que viene de parte de Dios, Nicodemo no le está captando. En pocas palabras ya le dijo, el que está delante de ti es el Mesías, el Hijo del Hombre, y aquel no
No, perdón, la frase esa no le caía el 20, ¿verdad? Así que en pocas palabras, yo, el Mesías, soy el que te habla. Eso fue ese intercambio que tuvo con Nicodemo. Avanzamos a los versículos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Vamos entonces a hacer aquí un pequeño paréntesis. Vamos a poner esta otra parte. Perdonen, aquí solo les voy a poner el pasaje. Y quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, ahí en su casa, váyanse a Números 21, versículos 5 y 9. Así que vamos a hacer una pausa en la presentación. Vamos a buscar todos Números 21, los versículos 5 al 9. Lo tienen ya porque voy a quitar un ratito la pantalla. Números 21 del 5 al 9. Ok. Entonces ahí siga usted la lectura y dice así. Lo que vamos a leer es el pasaje en el Antiguo Testamento de lo que está mencionando el versículo que acabamos de leer de la serpiente que levantó Moisés, ¿verdad? Para que tengamos el contexto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. ¿Saben cuál era el pan tan liviano? Era el maná, ¿verdad? No solo era gratis y todavía, como hubieran dicho aquí en Guatemala, limoneros y con garrote, ¿verdad? Bueno, pero ahí se están quejando. El versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este pasaje del Antiguo Testamento es al que está haciendo referencia Juan en el Evangelio. Vamos a verlo de nuevo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es esta serpiente de bronce que él la puso en alto para que si alguien lo mordió una serpiente, la instrucción era, mira la serpiente de bronce y entonces no te vas a morir por el veneno de la serpiente, ¿verdad? Y entonces hace la analogía aquí. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Bueno, eso de levantado tiene dos connotaciones. Uno, porque fue levantado en la cruz en el momento de su sacrificio, pero también algunos interpretan que fue levantado en su resurrección, un levantamiento hasta lo sumo, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una analogía que apunta al hecho de creer. Entendamos esto, ¿ah? Así como los judíos que eran mordidos por una serpiente creían a Dios. ¿Por qué? Porque era cuestión de fe. Porque Moisés les dijo, bueno, miren, se va a solucionar el problema. Si alguno lo muerde una serpiente, yo vamos a levantar en alto, esta serpiente de bronce, y el que se voltee y la mire, entonces Dios lo cura. Era un asunto de fe, ¿me explico? Y entonces, así como ellos tenían que actuar por fe, entonces ahora, en el Nuevo Testamento, con Jesús presente, sigue siendo un tema de fe, así como el que cree en Cristo, ¿ya? Por fe, entonces tiene vida eterna. Esa es la analogía, la comparación en este versículo. En aquel tiempo tenían que creerle a Dios y hoy, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo?
es que lo que te estoy diciendo es un asunto de fe. ¿Cuál era el trave psicológico de Nicodemo? Lo vamos a ver un poco más adelante en la siguiente diapositiva. En este diálogo, Nicodemo recibe varios golpes, así lo anoto, ¿verdad? El primer golpe, impacto que recibe es que Jesús le está diciendo, cuando le habló del nuevo nacimiento, le está diciendo, nada de lo que has hecho te sirve para entrar al reino de Dios. Ese fue el primer golpe. Imagínese, él se cumplía los mandamientos de la ley de Dios, más otro montón de mandamientos que tenían, que ellos mismos se los habían inventado, ¿verdad? Era una cosa increíble. Detallitos pequeños que tenían, que eso era lo que era ser, digamos, un buen creyente de Dios. Y Jesús le vino a decir, nada de eso te sirve, porque para entrar al reino de Dios, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y resulta que nacer de nuevo no es algo que tú puedes lograr, no puedes hacer nada. Esa es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Y el mensaje que estamos viendo aquí, que está pasando a través de esos versículos, es que es por medio de un acto de fe, por medio de creer en Jesucristo, ¿verdad? El segundo golpe, el segundo impacto que recibe está aquí. Todo aquel, como dice el versículo, o sea, cualquiera que cree en él, que cree en Cristo, tiene vida eterna. ¿Por qué esto es un impacto para Nicodemo? Porque como él y los demás judíos pensaban que cuando viniera el Mesías, liberaría y premiaría a los judíos y castigaría a los gentiles. Y aquí Jesús le está diciendo que este nuevo nacimiento, que este tema de acceso a la vida eterna, va a estar disponible para todos, tanto judíos como gentiles. Eso es un impacto para Nicodemo, así que lleva dos. Todo lo que hiciste para entrar al reino de los cielos no te sirve, es por fe. Tienes que nacer de nuevo. Y dos, y esto está disponible no solo para los judíos, sino para todo aquel que crea. Por cierto, ¿y dónde aquí Jesús habla con Nicodemo y menciona a Abraham o Moisés o la ley o el templo? Pues no platican de eso. ¿Por qué? Porque resulta que solo se necesita creer, tener fe en Cristo. Eso es todo. El hombre y la mujer de hoy también tienen su manera de trascender. Usé esa palabra, ¿verdad? Porque la gente dice que para tener una vida futura, cada quien tiene su sistema de las cosas que tienen que hacer. Si son religiosos, pues prácticamente todas las religiones tienen como norma que la persona tiene que hacer algo para ganarse algo bueno en el futuro. Hay otros que puse la palabra trascender porque por sus creencias, para que tengan un futuro espiritual, también tienen que tener un modo de vida, o sea, en pocas palabras, obras. Y lo que Jesús está enseñando es totalmente lo contrario. O bien, el hombre y la mujer de hoy les es chocante cuando nosotros les presentamos el camino, y no me refiero a la congregación Centro Bíblico El Camino, sino cuando les presentamos a el camino a Jesucristo. ¿Por qué es chocante? Porque la gente está tratando de vivir la vida a su propia manera. Están siguiendo sus propias reglas, sus propias costumbres, su propia religiosidad. Y nosotros les vamos a decir que solo hay un camino. Les estamos diciendo que el camino es Jesucristo. El camino, la verdad y la vida, que no hay otra manera de accesar a Dios. Eso a mucha gente le cae mal. Al fin y al cabo, una filosofía muy común en el mundo es que todos los caminos llegan a Dios. No es cierto, es que solo hay uno, ¿verdad? Entonces, así como a la gente de hoy le choca el mensaje del evangelio, igual en el tiempo de Jesús les estaba chocando porque les estaba moviendo las bases de lo que habían creído toda la vida. Me llama la atención que eventualmente, ya lo hemos platicado aquí,
aún dentro de nuestras congregaciones, llamemos cristianas evangélicas, van a haber personas que creen que por ser miembros desde chiquitos, que porque se bautizaron y por un montón de cosas, como que eso es lo que les da la entrada al reino de los cielos. Y tampoco. La entrada al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Y eso solo se va a dar cuando la persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Hace poco una persona me contaba que pariente muy querido se acercó y le dijo, mira, ya no creo en Dios. Y creo que se los comenté en alguna de las reuniones pasadas. Y la hija de un pastor hasta lo publicó en YouTube y todo lo demás, contando su experiencia de que ahora que es una mujer ya formal, había decidido dejar de ser cristiana. Que había sido cristiana por presión en su familia, porque creció en ese ambiente cristiana evangélica. Y ahora pues su testimonio es de que ya no cree en Dios. La pregunta sería, ¿será que alguna vez hubo una fe genuina? ¿O son personas que estaban dentro de la iglesia por pura costumbre? Si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos Primera de Juan, hay un pasaje que dice de algunos que se habían retirado de la congregación. Y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido. Entonces, esa es una realidad. No es agradable, a mí no me da gozo que eso pase, que le pase a algunas personas, pero en la realidad se recuerdan que como iglesia vamos a convivir con la cizaña. Los genuinos creyentes somos trigo y vamos a tener ahí metiditas plantitas de cizaña que no son creyentes genuinos. Y en la parábola el Señor le dijo a los trabajadores, ¿quieres que vamos a quitar la cizaña? No, le dijo, porque cuando son chiquitas se pueden confundir con el trigo, déjenlos que crezcan. Y cuando venga el momento, los ángeles del Señor se encargarán de hacer la separación. Así que les hago este comentario porque tenemos que estar ahí compartiendo el evangelio dentro de la congregación y nuestra familia, por aquello que algunos de ellos son cizaña, ¿verdad? Porque no han nacido de nuevo. Lo debemos de hacer con amor, pues no vamos a... Llegamos a este pasaje que es pues el clásico que hemos compartido muchas veces para compartir el evangelio, valga la redundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no sufra. Obviamente, lo primero que resaltamos acá es de tal manera, o como dice otra versión, porque tanto amó, y aquí nos está hablando de esa cualidad de amor de Dios, tanto amó Dios al mundo, y alguno diría, ¿tiene que ver tanto con si podemos decir, la cantidad de amor? Sí, por un lado, pero por otro lado es que tenemos que resaltar a quién amó. Amó al mundo, o sea, a los seres humanos pecadores. Pecadores incapaces de alcanzar la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, o muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. O sea, no amó a un mundo amigable, sino a un mundo separado de él, o como está en otros pasajes, enemigos de Dios, a esos amó. La profundidad de ese amor es que dio a su Hijo unigénito, sin igual, como él no ha habido ni habrá nadie. El unigénito Hijo de Dios fue el que se ofrece para dar su vida, para pagar por los pecados, para pagar por la redención de un montón de seres humanos rebeldes que somos nosotros, pecadores, me explico, separados de Dios. ¿Para qué? Nuevamente, para que todo aquel, o sea, cualquier ser humano, donde quiera que esté y a través de los tiempos y de los lugares, para que cualquiera que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios, dice el siguiente versículo, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo no vino como un juez a dictaminar sentencia, sino vino como Salvador. Por eso dice, no vino en esta primera venida, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Va a haber una segunda venida que va a ser diferente, pero en esta primera vez que vino, vino como el Salvador. Agrega el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces alguien podría decir, ¿es falta de amor de parte de Dios en que haya personas que van a ser condenadas o están condenadas? No, la falla es del ser humano porque se ha rehusado a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y recuérdense que esto está hablándolo con Nicodemo. O sea que Nicodemo está siendo expuesto a esta verdad de una manera muy clara. Ahora, fíjense bien, el ser humano ya está condenado. Y uno diría, bueno, ¿cómo es eso? No va a haber un juicio. Ahí les voy a poner un ejemplo para que nos ayude más adelante. Pero vea estos pasajes. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay. No hay un solo ser humano que pueda decir que es justo. ¿Qué agrega 3:23 de Romanos? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o como dice la Reina Valera 60, están destituidos de la gloria de Dios. Y siempre en Romanos capítulo 6, versículo 23a, porque la paga del pecado es muerte. O sea, en pocas palabras, la humanidad completa está bajo pecado y por estar bajo pecado está en una situación de muerte. Y por supuesto, muerte espiritual, porque biológicamente estamos vivos, pero el ser humano nace espiritualmente muerto. Y la pregunta que puede hacerse es, bueno, ¿y cuándo fue que fue condenado? Pues es que desde que nació, me explico, todos nacemos separados de Dios, todos somos pecadores de nacimiento. Algunos le quieren echar la culpa a Adán. ¿Qué culpa tengo yo que Adán? ¿Qué culpa tengo yo que Eva? No, no, no. Todo ser humano nace sin una relación con Dios, nace muerto, como dice Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí les pongo un ejemplo. Como cualquier ejemplo, pues tendrá sus limitaciones, pero anoto ahí, el río apacible en un cañón rumbo a la catarata. Cuando me refiero al cañón, esa hendidura con unas paredes verticales a dos lados, pero solo imagínense, digo, un río apacible, ahí va la corriente, pero va tranquila. Entonces la gente va, si usted quiere en una su lanchita, va nadando en un tubo, un flotador o como sea, ¿verdad? Y entonces viene alguien y le llega a decir, miren, allá adelante hay una catarata de más de 100 metros. Caer en esa catarata es muerte segura. O sea, todos los que van en ese río están condenados, me explico, porque aunque ahí en ese momento están vivos, el final ya está anunciado. Entonces alguien les dice, yo los voy a ayudar, les voy a tirar un sulazo para que se agarren y lo suba. Solo den el paso de agarrar el lazo. Y hay gente que va a decir ahí, en este ejemplo hipotético, no, 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 aquí estamos bien, la temperatura del agüita está deliciosa, estamos disfrutando, sí, pero es que hay un peligro más adelante, pero no, sencillamente no creen y no aceptan la ayuda. Eso es una analogía de lo que pasa con el ser humano, ¿verdad? Nosotros nos acercamos y le decimos, eres pecador, estás separado de Dios. Y como eres pecador y estás separado de Dios, estás sujeto a una condenación eterna, porque en el futuro Dios va a hacer un juicio, el Mesías va a juzgar y va a haber unos que van a disfrutar de vida eterna y otros una perdición eterna en el lago de fuego. Esa noticia no es nada agradable. Pero ¿qué va a decir mucha gente? Nah, no es cierto. Ustedes son religiosos fundamentalistas, ortodoxos, antiguos, retrasados, como quieran llamarnos.
y sencillamente no creen. Bueno, algo similar está pasando entre la entrevista de Jesús y Nicodemo. Hasta este momento, Nicodemo todavía no está creyendo. Sigue el relato. Y esa es la condenación. Que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y por qué aman más las tinieblas? Porque las tinieblas ocultan su pecado. ¿Quién de nosotros, cuando va a hacer algo malo, lo hace a la luz pública, verdad? Todo lo malo se hace en oculto, ¿verdad? Entonces, cuando alguien toma algo de la oficina que no le pertenece, un bolígrafo, saca las fotocopias de aquel libro de 500 páginas, pero lo hace en la fotocopiadora de la oficina, pues por supuesto que lo va a hacer en escondidas, porque está ocultando, ¿verdad? Y aquí el pasaje dice que aunque, bueno, repito, ahí dice, esta es la condenación, la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El evangelio es la luz. Cuando nosotros compartimos el evangelio lo que hace es que, voy a repetir, saca a luz toda la suciedad que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Y eso, como seres humanos, no nos gusta. Y vienen algunos y deciden quedarse en la oscuridad para que no salga a luz su pecado y rechazan el mensaje del evangelio. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Me acabo de acordar que un día andaba en una ciudad extranjera y yo conocía a un colega de otro país y ambos pues no estábamos en nuestro país. Yo andaba medio de paseo y de pronto lo veo que venía con una dama que no era su esposa y él no era creyente, pues él no era cristiano, pues, pero donde me miró por poquito y la tira, pues solo le agarró la mano y le empujó hacia un escaparate para que hiciera como que estaba viendo y rápido caminó para platicar conmigo. Miren, yo a él si lo miraba era una vez cada año en un congreso que voy del área en que trabajo, ¿verdad? Y el cuate todo nervioso me fue a saludar platicándome y haciéndose así el loco porque andaba con una que no era su mujer. En pocas palabras, lo que es el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Estaba tratando de... Y yo, ¿quién era? ¿Qué le iba a decir yo? Si ni éramos ni amigos, pues solo conocidos, así de eventuales, pero a él le dio una vergüenza, me vino la pobre patoja ahí de espaldas haciendo como que miraba una vitrina. Bueno, y ustedes sabrán que aquí en Guate usted se ha encontrado a alguien en esas circunstancias, ¿verdad? Y todo eso se hace en oculto, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud básica del ser humano. El que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. ¿Qué estaba pasando con esta entrevista con Nicodemo? Es que pues estaba saliendo a luz lo que Jesús les había dicho tantas veces. Ustedes llevan una doble vida. Y en pocas palabras, les está invitando a Nicodemo a tener una vida transparente si cree en Jesucristo. Y eso lo estaba incomodando. Prefieren las tinieblas porque la luz, y eso hablo de la gente en general, ¿verdad? Prefieren las tinieblas porque la luz expone la vanidad de sus vidas. Muestra que no tienen significado, ni objetivos, ni esperanza para el futuro. Acercarse a la luz los delatará. Por cierto, la inmoralidad subyace, acompaña, está ahí escondida dentro de la incredulidad. Entonces, el evangelio es luz. Y cuando nosotros llevamos el evangelio, como lo dijo Jesús, somos luz y sal. Y al llevar este mensaje, confrontamos a las personas con su realidad. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, que lo vamos a ver en algunas semanas,
ve y ama a tu marido. Ay, Señor, no tengo marido, le dice aquella. Ah, tienes razón, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? Salió a luz, me explico, en un encuentro con Jesús. Y eso le pasa a muchas personas cuando conocen el Evangelio. Terminamos con el versículo 21. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Este pasaje me costó un poco entenderlo, pero aquí va una explicación. El que hace la verdad es el que ha confiado en Cristo. ¿Por qué no teme a la luz? Porque la luz va a hacer evidente su pecado y le ha reconocido que es pecador. Eso es lo que tiene el creyente, me explico, porque todos los que somos creyentes no es porque no seamos pecadores, es porque hemos reconocido que somos pecadores. Y por eso es que hemos acudido al Señor Jesús. Digo ahí, reconoció que era pecador y su camino ahora es agradar a Dios. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero yo sé que ustedes conocen los versículos anteriores a este. Y es el que dice que por fe, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10 dice que habiendo creído, hay obras que Dios quiere que haga. Por eso este pasaje dice que hacemos las obras de Dios, el que está caminando o el que se acerca a la luz. Como se mencionó, al parecer hasta este momento, Nicodemo no había creído en Cristo. No lograba captar lo que le estaba diciendo el Señor. Pero conforme avancemos en el Evangelio, vamos a encontrar que más adelante hay evidencia de que él depositó su fe en el Señor. Y menciono esto porque hay personas que cuando les compartimos el Evangelio, algunos toman la decisión de entregar su vida al Señor en ese mismo momento. En alguna oportunidad les conté de un chico llamado Fernando. Le compartí el Evangelio en el lugar donde trabajaba mi papá, en unas bancas de cemento afuera de la fábrica. Y cuando lo invité a entregarle su vida al Señor, él ahí tomó la decisión y genuinamente entregó su vida a Cristo. El Señor se lo llevó muy joven porque tenía una enfermedad terminal. Sin embargo, hay otros, como fue mi caso. A mí me compartieron el Evangelio un día miércoles, me invitaron a entregarle mi vida a Cristo, el que me estaba hablando, y le dije que no. Y yo pensé que iba a tratar de convencerme, ya estaba preparado con mis argumentos porque yo me declaraba ateo. Pero no trató de convencerme, ¿verdad? Y me invitó a un estudio bíblico la siguiente semana y me regaló un material para las 4 leyes. ¿Y saben qué sucedió? Miércoles, 3 días después, el día sábado, el Señor hizo la obra, ¿verdad? Tocó mi corazón y esa noche dije, oh, no, hasta ya no más, ¿verdad? Yo negaba que Dios existiera y ahí estaba yo entregándole mi vida a Cristo. Así que habrá unos que creen en el momento y otros después, como vemos aquí en Nicodemo. No importa, lo importante es que entreguen su vida al Señor y que nazcan de nuevo. Así que vamos a llegar hasta acá y vamos a decir buenas noches. Al concluir el estudio de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 21, pudimos ver cómo, a pesar de que Nicodemo era un hombre instruido, un maestro de Israel, que en teoría tenía un buen conocimiento del Antiguo Testamento, fue difícil para él captar las verdades que Jesús le estaba dando. Por esa razón es necesario que nos acerquemos a las cosas de Dios con un corazón dispuesto, humilde, abierto, atento para lo que el Señor nos quiera enseñar. Nos vemos para el estudio de la próxima semana.